El Señor está en esos tiempos despertando a la iglesia. Incluso cantaron una parte aquí, la vida de la iglesia nunca más. Aleluya. Amén. Entonces, lo que era bueno va a estar mejor. Amén. Entonces, claro, para muchos de nosotros estamos en la vida de la iglesia hace un tiempo, quizás hace algunos años, y al escuchar esta palabra que la vida de la iglesia nunca más será la misma, en algunos puede causar una cierta preocupación, un cierto temor, diciendo, wow, ¿qué hicieron con mi iglesia? ¿Y ahora qué va a pasar? Y ustedes saben que nosotros como seres humanos no nos gusta mucho los cambios. No nos gusta mucho los cambios porque nosotros nos sentimos seguros cuando ya estamos haciendo algunas cosas. Amén, gracias mi hermano, amén. Nosotros hacemos algunas cosas, nos acostumbramos con ellas y cuando hay un cambio, eso produce en uno una inseguridad, ¿no? Cuando usted tiene que cambiar de casa, cambiar de trabajo, aunque pueda ser mejor, hay una expectativa. Cuando uno cambia de colegio, ¿verdad? Puede estar yendo para un colegio mejor, pero al ir para ese lugar, uno siente, wow, ¿cómo será aquí? ¿Cómo me van a recibir? ¿Cómo yo voy a comportarme aquí? El otro lugar ya conocía, aquí no conozco. Entonces, todo lo que es nuevo, todo lo que es cambio, todo lo que es desconocido, produce en uno un temor. Wow, ¿y ahora qué será? ¿Qué va a pasar? ¿Será que yo me voy a adaptar? ¿Será que me voy a ajustar? ¿Será que será bueno para mí, para mi familia, todos esos cambios? Entonces es normal que en muchos de nosotros exista ese temor a los cambios. Pero hermanos, yo quiero animarles en esta noche. Amén. Aleluya. Que el Señor, cuando Él nos está conduciendo, cuando Él toma la delantera y nosotros dejámonos guiar por Él, estén seguros que el Señor va a traer algo que es de bendición. Aleluya. Y los cambios que existen, y algunos hermanos se preguntarán, hermano, ¿por qué hay que cambiar? ¿Por qué hay que cambiar, ¿no? O sea, que ajustar alguna cosa. Es porque, hermanos, estamos viviendo en los últimos días. Y el Señor quiere volver. Y para que el Señor pueda volver, ¿verdad? Nosotros no podemos seguir en el mismo ritmo que nosotros veníamos. El Señor quiere hacer grandes cosas. Y el Señor quiere que seamos parte de estas grandes cosas que Él está haciendo. Amén. Entonces yo voy a dar un poco continuidad a lo que estamos compartiendo anoche allá en Valencia. Amén. Como el hermano dijo, ha sido una gira. Lamentablemente la primera comunión nuestra en Puerto Píritu, una parte se perdió porque se fue la luz. Bueno, en este viaje, gracias a Dios, tuvimos experiencia de todo, ¿verdad? De falta de luz, de falta de combustible. No, era para... ¿eh? Sí, aire acondicionado que no funcionaba, ¿verdad? Ha sido una lucha, de verdad ha sido una lucha, porque en el primer lugar de la conferencia, ahí en Puerto Píritu, había ¿cómo se llama? Un equipo, una planta eléctrica, en el caso que faltara energía, pero ellos dijeron, no, aquí nunca falta. Falta adelante, falta atrás, pero aquí nunca falta, ¿no? Y para empezar la conferencia, faltó.
Y había luz adelante y había luz atrás. Era la obra del enemigo. Pero hermanos, nada puede detener al Espíritu. Nada. Tiene. Nada. Nada. Amén. Nada detiene el Espíritu. Se fue la luz y los hermanos siguieron cantando, disfrutando, proclamando. Una locura. Hermanos, quizás en otro momento, en otro tiempo, nosotros quedaríamos, nos sentamos, ¿y ahora qué hacemos? No, pero los hermanos siguieron, ¿no? Y hermanos, de ahí después que los hermanos cantaron, liberaron, yo empecé a compartir sin luz, ¿verdad? Y sin micrófono, sin parlantes, sin nada. Bueno, casi quedé afónico, pero bueno. Y los hermanos pudieron escuchar, ¿verdad? Y claro, después a la mitad ya vino la luz, se pudo escuchar. Pero empezaron a pasar muchas cosas, ¿no? Hoy día era para que más hermanos estuvieran aquí, ¿no? Por lo menos hay unos 10, 15 hermanos que estarían aquí, ¿verdad? Pero varios problemas, dañaron carros, faltó combustible, no había combustible, ¿no? Yo estuve en cola, yo estuve en fila también. Ya sé lo que es estar en fila para echar combustible. Bienvenido, ¿no? Bienvenido, ¿no? Amén. Sabe, hermanos, cuando nosotros llevamos la palabra del Señor, no solo es que nosotros, ¿no?, bajamos de un dron, ¿no es cierto? No, cuando nosotros llevamos la palabra, nosotros también pagamos un precio, ¿verdad? Para estar junto con los hermanos, para viajar. Y estamos viniendo en el camino y bloquearon la carretera, no sé por qué, pero bloquearon, tuvimos que hacer otra vuelta. Los retrasados que estábamos, llegamos más retrasados todavía. Entonces, y cuando nosotros agarramos la otra vía, ¿qué pasó? Estamos casi saliendo, otro bloqueo. Señor Jesús, que pensando ya no vamos a llegar, pero aquí estamos. Aleluya. Y el hermano en el camino decía, hermano Roberto, solo en Venezuela usted hace esas locuras. Esa es una gira loca, ¿no? Un día en Puerto Píritu y viaja 7 horas, 8 horas, viaja a Valencia, duerme tarde de la noche, 4 de la mañana se levantan, salen temprano para llegar al otro lado. Hoy 12 horas de viaje, ¿no? Porque salimos de Valencia 6 de la mañana, ya habíamos despertado a las 5, ¿no? Entonces, y él dijo, hermano, solo Venezuela se hace esa locura. Yo dije, pensé, creo que sí. Oh Señor Jesús. Pero hermanos, aquí en Venezuela está la iglesia. Amén. Y en Venezuela, aquí en Venezuela, aquí en Venezuela, está la iglesia, está la iglesia, está la iglesia. Hermanos, de verdad que al mirar ustedes están aquí permaneciendo firmes, manteniendo el testimonio del Señor, y a pesar de todas las luchas, ustedes siguen manteniendo el candelero del Señor brillando. Aleluya. Realmente ustedes están experimentando una porción de gracia del Señor, de la bendición de Dios, que en ningún otro lado. Porque al mismo tiempo que hay luchas y hay sufrimientos, ustedes también tienen una experiencia fuerte con Dios en los mínimos detalles. En cosas básicas del vivir humano, ustedes son obligados
a depender del Señor, a invocar el nombre del Señor. Oh, Señor Jesús. Y mantenerse conectados con Él. Amén. Bueno, entonces hablando que el Señor está haciendo algo nuevo. Amén. El Señor está moviéndose de una manera impresionante en todo lugar. Y yo veo que aquí el Señor también está haciendo algo nuevo, algo tremendo. Amén. Y ayer, allá en Valencia, nosotros empezamos a entrar en un tema que es la obediencia. Amén. Yo no voy a hablar mucho de todo lo que ya compartimos. Ustedes después traten de escuchar. Amén. Pero para que Dios pueda actuar, Él necesita algo del hombre, que es la obediencia. Y la obediencia es crucial para que los milagros ocurran. Dios nos ha hecho con una voluntad. Dios nos ha dado a nosotros el libre albedrío. Y nosotros podemos obedecer o no obedecer. Podemos escoger el árbol de la vida o podemos escoger el árbol de la ciencia. Está en nosotros el poder de escoger. Pero Dios nos dice, usted puede escoger, pero aquí está la bendición. Y Él dice, escoge pues la bendición. Y nosotros debemos ser aquellos que escogen la bendición. Pero hay un problema porque el pecado entró en nosotros y porque el pecado entró en nosotros, hay ese elemento que es la desobediencia. Y nosotros, desde pequeñitos, nadie tiene que enseñarnos, ¿verdad? Al niño usted le dice, quédate aquí, y él se queda. No. El niño no se queda ahí. Él es un niño. ¿Quién le enseñó que desobedezca? Nadie le enseñó, pero eso está en nuestra carne, en nuestro ser caído. Y nosotros también está eso. Y porque nosotros tenemos esa tendencia de desobedecer, porque a la verdad no queremos que nadie mande en nosotros. No queremos estar sujetos a nadie, ¿verdad? Los esposos y esposas que lo digan. Porque un eterno problema es quién manda aquí. Y ahora con el empoderamiento femenino eso quedó peor, ¿no? Entonces las mujeres ahora, mujer también tiene grito de guerra. Mujeres arriba, mujeres arriba. Yo no tengo problema. Eso. Eso, como es, quieres ser feliz, hazle caso, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una tremenda dificultad. ¿Y por qué que nosotros tenemos dificultad en obedecer? Porque nosotros tenemos, claro, opiniones, tenemos un ego, tenemos un carácter, es el hombre caído. Pero una de las cosas que afecta nuestra obediencia es nuestra opinión y nuestra manera de hacer las cosas. Nuestro conocimiento, yo hago eso, por eso, no quiero hacer eso, por eso, y por eso. Y mientras más tiempo se pasa un cristiano, más tiempo de vida de iglesia, más tiempo con el Señor, debiéramos estar más maduros. Pero a la verdad, a veces quedamos más viejos. No madurez, sino vejez. Y cuando uno se va volviendo viejo, se empieza a llenarse de manías. ¿Manías? Manías. Él es metódico, él tiene su ritmo, él hace sus cosas así, así, así. Entonces no le gusta que nadie le mueva, que nadie cambie su rutina, ¿verdad? Y eso es un problema, ¿verdad? Entonces, hermanos, ustedes que son casados, si tienen alguna dificultad ahora, no se preocupen. Cuando sean más viejos va a empeorar, ¿no?
Por eso es mejor que ustedes traten de adaptarse ya. Es más fácil hacer ciertos ajustes ahora, amén. Porque cuando uno se vuelve viejo, ya se vuelve más complicado hacer los cambios. Eso en la vida humana y en la vida de la iglesia es igual. O sea, nuestra vida espiritual, también nosotros somos así. Entonces nosotros tenemos manías, maneras, tradiciones, hacemos nuestra propia religión y nosotros queremos vivir de acuerdo con nuestra religión, con nuestra manera de ser, porque siempre se hizo así, porque me gusta hacer así, o porque yo creo que lo correcto es hacer así, y nosotros nos volvemos tradicionales y religiosos. Y hermanos, y con esto nosotros perdemos el poder de la vida, perdemos el frescor de la vida y es más, perdemos la alegría, perdemos el gozo. Hermanos, nosotros queremos recuperar el gozo del Señor. Amén. Que aleluya. Digas que hermano que está a tu lado, quiero recuperar el gozo del Señor. Amén. Entonces, para recuperar el gozo del Señor, el Señor quiere introducirnos en algo nuevo. Amén. Y por eso quiero compartir aquí con ustedes, hermanos, que ustedes abran sus corazones, abran su mente. Y aunque existan dificultades, no se preocupen con las dificultades que pueda haber, ¿verdad? Simplemente diga al Señor, Señor, yo tengo dificultades, yo quizás no consigo, pero yo quiero. Amén. Yo quiero experimentar eso. Si la vida de la iglesia está cambiando, yo quiero permanecer. Yo quiero experimentar eso. Hermanos, y para que eso sea realidad, yo quiero decirles la primera cosa que va a abrir el camino y va a facilitar todas las cosas, para que usted experimente lo nuevo de Dios. Amén. Claro, hablando de la obediencia, para que usted pueda obedecer y recibir toda la bendición, número uno es oír. Es saber oír. No solamente es, digamos, un oír normal, o sea, escuchó. No, yo escuché algo. No. Es como dice Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, casi todos aquí tenemos orejitas, ¿no? ¿Amén? ¿No es cierto? Pero no es solamente asunto de tener orejas, amén. Nosotros estamos tener oídos para oír y es poner atención a la palabra. Es tener un amor reverente a la palabra. Es oír creyendo que es la palabra de Dios. Y eso hace toda la diferencia. Cuando Jesús resucitó y él estaba caminando con los discípulos, estuvo entre los discípulos camino a Emaús, ahí ellos no reconocieron que era Jesús. No sabía que era Jesús. Y conversaron con él y todo eso, pero después Jesús se reveló. Y después que Jesús se reveló, desapareció. ¿Y qué dijeron ellos? No ardía el corazón cuando Él nos hablaba. Porque, hermano, Jesús es la palabra.
Jesús es la palabra. Es la palabra que se hizo carne. Y Él, ahora que había resucitado, Él no era más visible, pero Él tenía una presencia invisible. El Señor estaba todo el tiempo con ellos, pero no era visible a los ojos humanos. Pero ¿cómo ellos podían tener la presencia del Señor? Era a través de su palabra. La palabra era la presencia invisible del Señor. Y esa palabra hacía con que el corazón de ellos ardiera. Sus corazones ardían porque ahí estaba la presencia del Señor con la palabra. Cuando el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, y sabemos que la iglesia en Tesalónica tuvo un cambio tremendo. Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Ellos dejaron los ídolos muertos y siguieron un Dios vivo. Y ahí ellos tuvieron una salvación tan dinámica y tan poderosa. ¿Y por qué? Porque ellos no recibieron la palabra de Pablo como palabra de hombres. Ellos recibieron como verdaderamente era palabra de Dios. O sea, era Dios hablando. Entonces cuando nosotros vamos a escuchar la palabra, y usted mira así, a ver, voy a analizar, a ver si me gusta, a ver si estoy de acuerdo. Cuando nosotros tenemos esa actitud, no estamos recibiendo la palabra como palabra de Dios. Y como yo no recibo como palabra de Dios, eso no produce nada en mí. Mano, cuando Dios habla, tiene que haber de este lado alguien que recibe el hablar, crea en ese hablar y ahí el milagro sucede. Amén. Entonces el milagro sucede cuando de este lado el receptor cree que es palabra de Dios. Claro, cuando Dios estaba creando todas las cosas, Dios dijo, sea la luz. ¡Bum! ¿No? Llénese de peces. ¡Bum! Dios hablaba y las cosas sucedían. Pero ahora, cuando Dios habla, alguien tiene que recepcionar ese hablar, creer en ese hablar. Y cuando usted cree en ese hablar, ahí sí los milagros suceden. ¿Por qué? Porque Dios va a actuar a través de nosotros, a través de uno. Entonces cuando usted cree y usted practica, obedece, eres sencillo, recibe, cree, practica, milagros suceden. Y eso es lo que viene pasando y por eso hay un ambiente de mucha alegría, un ambiente de mucho gozo en las iglesias hoy. ¿Por qué? Porque los hermanos están recibiendo la palabra profética, ellos reciben, acogen en el corazón, dicen sí, amén, van, practican y cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Y cuando usted ve un milagro sucediendo a través de ti por haber obedecido la palabra, ¿qué produce en uno? Gozo. Aleluya. Eso produce gozo. ¿Usted quiere el gozo del Señor? Entonces, crea en la palabra. Reciba la palabra. Amén. Practique la palabra. Guarde los mandamientos del Señor. Porque la palabra del Señor viene también en forma de mandamientos. Entonces cuando usted cree, recibe ese mandamiento, lo practica, milagros suceden. Y eso produce en uno gozo. Por ejemplo, cuando el Señor envió a los discípulos, ¿verdad? Y hizo el envío una vez de 70 de ellos. Los envió a los 70 y cuando ellos fueron enviados, ocurrieron muchas cosas, muchos milagros. Y ellos volvieron, ¿cómo?
volvieron gozosos, volvieron llenos de alegría, porque a través de ellos Dios había operado milagros. Entonces, y ahí el Señor les dijo, yo vi Satanás cayendo del cielo. ¡Aleluya! Pero el Señor dijo más para ellos. Dijo, no solo ustedes tienen que, estar gozosos por eso, ¿verdad? Pero gozaos aún más, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¡Aleluya! Hermanos, cuando esos milagros ocurren a través de nuestras manos, permitimos que Dios opere a través de nosotros y llegue a las personas y produzcan esos milagros, eso produce en nosotros un gozo, pero también eso queda registrado en el libro de la vida. Entonces, nuestro gozo es hoy y nuestro gozo también será en aquel día. Amén. Bien, vamos a hablar un poco más sobre el asunto de oír, obedecer y los milagros suceder. Allá en Valencia anoche, nosotros mostramos la historia de Jericó. Jericó, la primera ciudad después del Jordán, cuando el pueblo de Israel, Moisés ya había partido y él empezó a ser liderado por Josué. Ellos tuvieron que cruzar el río Jordán y ya para cruzar el río Jordán bajo un nuevo líder que era Josué, ¿verdad? Y el río Jordán estaba viniendo con toda su fuerza, las aguas muy movidas, pero Dios dio un orden, que ellos pusieran el pie en el agua y el río se iba a abrir. Entonces, hermanos, Dios mandó. Amén. Ellos creyeron, pusieron el pie en el agua. ¿Y qué pasó? El río abrió. Entonces, hermano, ponga el pie en el agua. Amén. No quede pensando, el agua está fría. Y si pongo el pie y el agua me lleva. Y si hay tiburón en esta agua. No, en el río no había tiburón, ¿no? Pero, claro, ahí hay piedras. Y si pongo y hago una herida en mi pie. No, el Señor dice, ponga el pie en el agua. ¿Nosotros qué queremos? Bueno, Señor, abre el río. Señor, abre el río. El río no abre. ¿Qué dice el Señor? Ponga el pie. El agua. Ponga el pie en el agua. Ponga el pie en el agua. Amén. Usted pone el pie en el agua y el río abre. Bueno, ellos llegan a Jericó. El río abrió, ellos cruzaron. Llegaron a Jericó, una ciudad muy fortificada. Imposible de ingresar a esta ciudad. Y Dios da un mandamiento, Dios da una instrucción absurda, que es que ellos dieran vueltas alrededor de la ciudad. Esos hombres guerreros, ese ejército, ¿verdad? Hombres acostumbrados a luchar, hombres que querían ver sangre corriendo, ¿no? Entonces, pues son soldados. Que es un soldado sin una guerra, ¿no? Sin una pelea. Entonces querían guerrear, pelear y todo eso. Y Dios dio la siguiente estrategia. Mira, ustedes van durante 7 días van a hacer lo siguiente. Cada día ustedes van a dar una vuelta alrededor de la ciudad. En silencio. En el segundo día, otra vuelta. En silencio.
sin bulla, sin hablar nada. Tercer día, lo mismo. Ya, en el último día, ustedes van a dar 7 vueltas, ¿verdad? Y en la 7ª vuelta, ustedes van a gritar. Y cuando griten, ya, los muros van a caer. Hermanos, es una estrategia muy loca, para no decir absurda. ¿Cómo que sin guerrear, sin subir el muro, sin hacer nada, los muros van a caer? Que yo voy a gritar y el muro va a caer. Entonces, ¿por qué Dios dio ese mandamiento? Quédense callados. Porque si ellos no estuvieran callados, hermano, ni la primera vuelta del primer día terminaba. Porque iba a empezar un montón de opiniones y críticas. Soldado queriendo guerrear y teniendo que dar la vueltita ahí. Y la gente en el muro mirando, ¿no? Qué payasos esos, ¿no? Entonces ellos de repente estaban hasta avergonzados, ¿no? Yo aquí dando vueltas, ay, qué payasada eso. Entonces él de repente iba a decir, uno con el otro, oye, ¿qué te parece esa estrategia? No va a pasar nada acá. No, ese Josué ahí, no sé, ¿será que Dios habló con él? No creo que él no sabe lo que hacer, nos está mandando dar vueltas. No, entonces, para que no hubiera justamente la habladuría, ¿verdad? Ese montón de opiniones, Dios dio ese mandamiento. No hable nada, nadie podía hablar nada, solamente obedecer. No dar opinión, solo obedecer. No murmurar, solo obedecer. Solo practicar, nada más. Y ahí, ellos dieron pues los 7 días, hermanos, y sucedió el milagro. Los muros cayeron. ¿Pero por qué? Porque ellos obedecieron. Hubo una palabra de Dios. 2, ellos creyeron, aunque fueron obligados a creer, una parte de ellos, pero terminaron practicando. Entonces, si usted aún no entiende, practica. Hay dos maneras de hacer la cosa. Una es que usted gana la visión y practica. ¿Okay? Ahora, hermano, yo no estoy entendiendo muy bien. No hay problema. Practica que en el camino va a ganar la visión. Esto es lo que hemos vivido durante muchos años en la vida de la iglesia. Muchas veces, hermanos, el Señor se estaba moviendo de una manera y nosotros no entendíamos lo que estaba pasando. Por más que trataron de explicarnos la visión y todo eso, pero practicamos. Hemos obedecido. ¿Y qué pasó? Milagros ocurrieron. Oh Señor Jesús. Bueno, ahora vamos aquí a un otro, Salmo 81, 11. Vamos, Salmo 81, 11. Amén. Mira que en el versículo anterior, el versículo 10, Dios dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, el Señor está diciendo, yo soy Jehová. Yo soy aquel que tiene poder.
aquel que te hizo subir de la tierra de Egipto con poder, con milagros y todo lo demás. El versículo 11, ¿cuál es el problema? Pero mi pueblo no oyó mi voz. Mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Esa palabra oír en el hebreo es shamá. Y la palabra shamá no es simplemente oír. Ella incluye obedecer. A la verdad es un sinónimo, porque en aquel tiempo, y esta palabra quiere decir que si alguien fuera a escuchar, oír a alguien, ¿no? O sea, era oír para hacerle caso. Era oír para obedecer. Entonces, aún entre nosotros, no sé, aquí en Venezuela, ¿no? A veces los padres dicen a sus hijos, oye, escúchame. ¿Qué estás diciendo? Obedece. Entonces, cuando Dios habla y uno escucha, es porque va a obedecer. Y si no obedece, porque no está escuchando. ¿Entienden? O sea, no obedecer no es simplemente porque no está obedeciendo. Es un sinónimo de no escuchar. Porque el que escucha, obedece. Obedece. El que escucha, obedece. El que escucha, obedece. El que escucha. Es eso, hermano. Uno que verdaderamente escucha, él guarda, él practica, él obedece. Ese es el sentido de la palabra. Entonces aquí dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. ¿Qué Dios está diciendo? Mi pueblo no me hizo caso. Mi pueblo no me obedeció. Entonces, no obedecer es un sinónimo de no escuchar. Hermanos, vamos a traer eso para nosotros. Hermanos, necesitamos escuchar la palabra. Escuchar la palabra. Por ejemplo, yo estoy viendo aquí muchos jóvenes y esos jóvenes que están hoy escuchando el hablar profético. ¡Aleluya! Hermanos, ellos están pegados a la palabra. Entonces los días jueves en la noche están ahí escuchando la live. Están escuchando lo que el hermano Pedro está compartiendo. Están acompañando. Cuando es sábado por la mañana hay una live con los colportores. Ellos están allá escuchando, recibiendo la palabra. Cuando es domingo en la noche está la transmisión de la palabra profética. Ellos están allá escuchando. Mano, hoy tenemos esa gran facilidad. Antiguamente era muy difícil. Cuando el hermano Don estaba entre nosotros ya conduciendo la obra, el hermano Don no podía viajar tanto y para eso él viajaba mucho, pero tenía sus colaboradores. Entonces yo era un colaborador del hermano Don que viajaba por Bolivia, por Perú, por Ecuador. Y entonces yo sacaba muchos días, 15 días, y yo iba visitando cada país, iglesia por iglesia. Por eso el hermano preguntó, hermano Roberto, ¿eso que haces ahora solo es en Venezuela? Es verdad, porque hoy ya no es tan fácil para ustedes viajar. Ustedes no pueden viajar, entonces tenemos que viajar nosotros. ¿Verdad? Entonces, antes también yo era más joven, ¿no? Entonces, no había tanto problema, ¿no? Viajar tanto, tantas ciudades, tantos lugares y todo un día tras otro. Y cada lugar que nosotros íbamos llevando la palabra, claro, transmitíamos la carga del hermano Don, compartíamos la palabra, llevábamos a los hermanos cintas cassettes. Nuestra maleta era llena, no sé si algunos saben aquí qué es una cinta cassette. ¿Ya? La cinta cassette, cada cinta era de un mensaje.
¿no? Por lo menos una conferencia había ahí 20, 30 cassettes que íbamos dejando ciudad por ciudad. Hermano, los hermanos iban a recibir la carga del hermano Don 6 meses después. Hoy día, hermano, el hermano está compartiendo en vivo. Ustedes están teniendo la oportunidad de recibir en vivo. Un día una hermana me dijo: hermano Roberto, yo estoy aquí con el hermano Pedro en mi sala. Y me mandó la foto que estaba ahí en la pantalla de la televisión. Entonces, hoy, hermano, ustedes tienen la oportunidad de tener al hermano dentro de sus casas, ¿verdad? Escuchando la palabra. Y ustedes pueden entonces ahí escuchar y tomar apuntes. Entonces, eso es escuchar. Y mientras mejor usted oye, ¿entiende? Mejor, automáticamente usted va a obedecer. Es decir, usted va a practicar. Pero si usted no oye o oye mal, oye de cualquier manera, entonces usted oye barriendo la casa, ¿no? Está ahí barriendo y está escuchando. Es bueno, ¿no? Mejor que nada. No, peor es nada. Pero si usted está ahí escuchando, ¿verdad? Atentamente, va viendo los versículos, toma apuntes, o sea, la palabra entra. ¿Amén? Entonces, algo también es producido en su corazón. Algo entra aquí, pero baja acá. Amén. Esa es la gran dificultad, porque muchas cosas que nosotros recibimos quedan aquí, pero no entran aquí. Entonces, tiene que entrar aquí, pero también tiene que entrar aquí. Amén. Y lo que entra aquí, produce un cambio de actitud. Produce un cambio en nuestras acciones. Entonces, el punto de partida es es oír la palabra. Es estar acompañando la palabra. ¿Y qué es lo que está pasando con los jóvenes aquí? Que desde la pandemia, ustedes empezaron a oír la palabra. Empezaram a acompanhar de cerca a palavra, estar aí prendido, conectado, e empezaram a brotar um encargo de querer viver, praticar isso e experimentar o mesmo de allá. Hermanos, e aún sin que os jovens de aqui hayan ido a Brasil, ¿verdad? Hoy ustedes están más prendidos que muitos lugares. Aleluia! Antes, ¿cómo nosotros teníamos que hacer? Nosotros teníamos que enviar un batallón de hermanos para Brasil, ¿no? Viajar en avión, ¿no? Gastar bastante dinero, pasaje, que ellos estuvieran allá bastante tiempo recibiendo toda la atmósfera, la carga, y cuando ellos volvieran, ¿no? Ahí recién iba a transmitir, y aún así no funcionaba tan bien. Pero ahora, con todos esos hermanos conectados, aleluya, están recibiendo la carga, están acompañando, y ahora los milagros están ocurriendo aquí también. Amén. Entonces, un secreto es oír la palabra. Entonces aquí dice: mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, versículo 12, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. O sea, uno que no escucha, camina en sus propios consejos. Y uno piensa: mi manera es la mejor. Yo aprendí así. Yo viví así. Aunque eso no sea fructífero, aunque después de tantos años usted sirviendo, ¿qué expresión hay? ¿Cuántos hermanos están reuniendo? ¿Cuán viva y viviente está la iglesia?
cuán gozosos están los hermanos. De repente los hermanos están fríos, los hermanos a veces ni aguantan ir a la reunión. Esos días un hermano responsable fueron a visitar esa ciudad algunos colportores. Y ellos salieron y el hermano salió con ellos, predicar el evangelio. Y esa iglesia tiene más o menos unos 25 años, ¿ya? Y tienen ahí unos 15 hermanos. Tiene local de reunión, amén. Tiene púlpito, tiene local de reunión, tiene las sillas, ¿bien? Tiene aula para niños, no hay niños, pero hay aula para niños, ¿no? ¿Verdad? Tienen, ¿cómo es? Rol de los que comparten, ¿no? Tienen rol, ¿no? Y los hermanos se turnan, ¿no? Yo predico para usted, después usted predica para mí, yo predico para usted, yo también. Bueno, ahí estaba, ¿no? Y ellos estaban así. ¿Cuál es la satisfacción de ellos? Hermanos, somos una iglesia en esta ciudad, tenemos la estructura, ¿no? Tenemos aquí nuestro local, somos la iglesia, somos pocos, pero aquí estamos. Y están tranquilos con la estructura y cuidando de la estructura. Y acomodados. Y después que los colportores fueron para allá y les ayudaron, ellos salieron, predicaron el evangelio y todo, este hermano quedó alegre, gozoso. Y dijo: hermanos, yo quiero confesar algo para ustedes. Ni yo aguantaba más las reuniones. Ni yo más me aguantaba escuchar. Entonces, ¿qué es eso? La iglesia entró en una vejez. El Señor quiere sacarnos de la vejez. El Señor quiere avivarnos. Y el Señor quiere hacer de nosotros fructíferos. Y que nuestras reuniones también sean atrayentes. Bueno, entonces el Señor aquí dice que caminaron en sus propios consejos. Entonces vamos a siguiendo nuestra manera, nuestros propios consejos. Versículo 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Miren aquí, hermanos, el anhelo de Dios. ¿Ustedes sienten aquí el anhelo de Dios? Dios está, como dice, ¿cómo es esa palabra? Aspirando, ¿no? ¿Cómo es? No. Cuando David con los valientes, ¿cómo es? Suspiró. Un suspiro. Aquí Dios está así, suspirando. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si mis caminos hubieran andado, o sea, oír y andar, ¿ve? Oír y andar, eso aquí está junto, ¿verdad? Oír y andar. En un momento yo resolvería el problema. El Señor está loco para resolver el problema. Solo necesita algo. Que usted escuche. Necesita que oigamos y andemos. Que nosotros oigamos y practiquemos. Entonces, primera cosa, hermanos, vamos a oír. Vamos a tener oídos de eruditos, ¿verdad? Oídos para escuchar la palabra. No se preocupe en ese momento en hacer. Solamente haga una cosa, escuche. Escucha, reciba, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y a partir de ahí, las cosas van a suceder. Amén. Ahora, quiero hablar dos cosas. Una,
el mismo Jesús mismo, aprendió la obediencia. Y ahí usted puede decir, pero Jesús era desobediente. Si él era desobediente, entonces él tenía pecado. No. Jesús aprendió la obediencia cuando él dijo sí para la voluntad de Dios. Y él tuvo que aprender la obediencia porque lo que le fue pedido era algo muy difícil. El Padre pidió al Hijo que sacrificara su vida y muriera por nosotros. Y eso era una entrega voluntaria. Y él podía desobedecer. Y de hecho Jesús oró al Padre. Y le dijo al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Eso es obediencia. No sea como yo quiero, sino como tú quieres. El Señor se vació. Él estaba en la gloria. Él dejó la gloria. Y Él hizo eso en obediencia. Pero fue hecho un último pedido para Él, para que Él entregara su vida. Y Él sufrió. No fue fácil. Él sufrió, pero Él obedeció. Hermanos, nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer lo que nos da la gana. Esa es la verdad. Esa es nuestra condición. Pero aquel que aprendió la obediencia, hoy está dentro de nosotros. ¡Aleluya! Él aprendió la obediencia. Creer, obedecer, la palabra operará. Creer, obedecer. ¡Aleluya! Es eso, hermano. Crea, obedezca. ¿Y qué va a pasar? La palabra va a operar. Los milagros van a suceder. Por ejemplo, yo fui al PAC. Cada lugar que voy cuento un pedazo de la historia, ¿no? Entonces, yo fui al PAC y en el PAC practicamos la inmersión. Y ese es el otro punto. Nosotros oímos. Ya. ¿Ya? Pero eso es importante, hermano. Cuando usted escucha la palabra, usted agarra algunas cosas, pero usted necesita sumergir en esta palabra. Necesita empaparte de la palabra. De la llenura del corazón, abra la boca. Entonces usted tiene que llenarse de la palabra. Entonces cuando salga, usted va a hablar cualquier cosa, va a salir la palabra. Entonces por eso hay la necesidad de sumergir. Deuteronomio 6 nos dice que andando por el camino, al levantarse, ¿ves? Al acostarse, ¿y qué más? Bueno, creo que sí vale la pena, amén, leer ese versículo. Amén. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Repitan conmigo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Habla que está a tu lado este versículo ahora. Y las repetirás a tus hijos.
las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Amén. Andando por el camino, al acostarte. Amén. Y cuando te levantes. Amén. Y la repetirás. Y la repetirás. Y la repetirás. Amén. Y las atarás. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. ¿Y qué más? Y las, versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y las escribirás. Mano, ahora já está mais fácil, não? Aparece escrito em tu celular. ¿Verdad? Você pode imprimir, você pode transcribir, pode escrever a mano, porque o celular acaba a bateria, não? Pero o papelito não acaba, não? Então você escreve e você repite, medita, proclama. Então você está penetrando na palavra. Isso é sumergir. Isso é a imersão. É muito sencillo. Quizás algunos están diciendo, inmersión, ¿qué cosa es eso de la inmersión? Hermano, es entrar en la palabra y dejar que la palabra entre en ti. Amén. Es entrar en el río, agua por fuera, agua por dentro y salir prendiendo fuego, ¿no? O sea, qué cosa loca eso, ¿no? Pero, entonces, yo estaba en el parque y ahí los hermanos dijeron, hermanos, cuando nosotros vamos a orar por las personas, vamos a orar la palabra profética. O sea, no hable, no ore tus palabras, ora la palabra que usted está emergiendo en aquel día. Ora estas palabras. Entonces, en aquel día nosotros habíamos emergido, no me acuerdo ahora el número de mensaje, ¿verdad? Pero era el mensaje de aquella semana, y hablaba de acceder al portal de la fe, y lo sobrenatural, y la otra dimensión, y hablaba que el hombre caído, él quiere agarrarse a las cosas de la tierra, ¿verdad? Y que tenemos que desprendernos de las cosas de la tierra, para accesar por la fe lo invisible de Dios y todo. Bueno, estamos ahí, ¿no? Entonces, una pareja, yo abordo una pareja, ¿puedo orar por usted? Y por ustedes. Inicio estaba con un poco de prisa, pero después aceptó. Y yo pregunté, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu pedido? Y ellos dijeron, bueno, nosotros somos empresarios, ¿no? Y tenemos varios negocios y queremos que usted ore para que nuestro negocio prospere, ¿no? Para que resulte todo eso. Entonces yo empecé a orar la palabra profética, lo que habíamos emergido ese día, y dijimos, bueno, Señor Jesús, bendícelos, que no se apeguen a las cosas de la tierra, pero que por la fe accedan a lo invisible, la otra dimensión. O sea, es una cosa loca, ¿verdad? Orar eso. Si yo estuviera en mi naturaleza, iba a pensar, ¿qué estará pensando ella, ¿no? O ellos. Otra dimensión, fe, ¿no es cierto? Siendo que ellos estaban queriendo la prosperidad del negocio. Y la oración era que no estén apegados a las cosas de la tierra, porque eso es pasajero, eso se acaba. Y entonces, cuando yo termino de orar, ella dice, era una pareja, pero ella fue la que habló, ¿no? Ella dijo, era exactamente esto que yo necesitaba. Exactamente eso. Y ahí, claro, ellos abrieron la vida de ellos, todo el sufrimiento que habían tenido, ¿verdad? Y ellos se quedaron con 6 kits de libros, 12 libros. Yo sembré ahí 12 libros para ellos, ¿no?
es mi récord. Hasta el momento, ¿no es cierto? Pero ahí está la importancia que también se quede con ellos la palabra. Porque, hermanos, cuando nosotros vamos y oramos por las personas, sí, nosotros estamos bendiciéndolas. ¿Okay? Llevamos vida para ellas, muchos son tocados, ¿verdad? Son conmovidos. Y creo que sí, muchos de ellos tienen una experiencia real con Cristo en ese momento. Pero es importante que se quede en la mano de ellos, ¿verdad? La palabra. Para que ellos puedan seguir leyendo, buscando y ganar más del Señor a través de la lectura de aquel libro. Pero yo no tengo la capacidad de regalar libros para todo el mundo, ¿verdad? O sea, ellos pueden pagar los $2, ¿verdad? Ahora, si yo voy a sembrar para 100 personas, ¿son cuánto? Ahí ya no tengo, ¿verdad? Pero si 100 personas pueden usar $2, es factible, ¿verdad? Entonces va a llegar un momento que yo no puedo orar por nadie. ¿Por qué? Porque no tengo más plata, ¿no? No tengo cómo dejar libro con nadie porque yo no tengo esa capacidad. Entonces, 100 personas tienen capacidad de cada uno poner $2, pero yo no tengo esa capacidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, por eso es importante que ellos se queden con el libro. Y cuando uno se queda con el libro, uno valora lo que adquirió, va a leer, va a disfrutar y el Señor va a seguir trabajando en ese corazón. Amén. Entonces, Señor Jesús, para concluir. Amén. Oh Señor, que tiempo no para, ¿no? El Señor Jesús aprendió la obediencia y quiero contarles aquí una última, ¿no? Un último pasaje, que es la experiencia del rey Saúl. El rey Saúl, él fue ungido rey de Israel y él era una persona muy humilde. Cuando lo fueron a buscar, él estaba escondido detrás de las mulas. Aunque él era un hombre alto, fuerte, ¿no? Hermoso, pero creo que tenía baja autoestima, ¿no? Entonces, él era humilde y estaba escondido ahí. Pero cuando él fue nombrado rey, entonces se quedó orgulloso. Y cuando uno se vuelve orgulloso, no solamente es que uno dice, no solamente es el lado argentino que tenemos, ¿no? Perdón, ¿ya? Los argentinos son conocidos por su humildad, ¿no es cierto? Ya. Bueno, entonces, y definición de orgullo, el argentinito que todos tenemos adentro, ¿no? Pero bueno, entonces Saúl, él se quedó orgulloso y él recibió un mandato de Dios. El mandato que recibió de Dios es: vaya y mate a todo el pueblo de los amalecitas, Amalek, destruya a todos ellos. Porque ese pueblo es el primer pueblo que hizo problema en la nación de Israel cuando estaban saliendo de Egipto. Y aunque claro, eso puede parecer para nosotros cruel, ¿no es cierto?, en los días de hoy, pero tenían que matar a todos, hasta los animales. Hasta los animales, hombre, mujer, todos tienen que morir. No sobra nada. Amalek en la Biblia representa la carne, nuestra carne. La lucha que tenemos hasta el día de hoy, la Biblia nos dice, una de nuestras luchas más grandes es contra nuestra carne.
La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Pero ahí Amalek representa la carne. Y Dios entonces dio ese orden para Saúl. Y Saúl, que él va a la guerra, realmente derrota al pueblo de los amalecitas, pero él preserva al rey. Y el pueblo preservó a todos los animales, los más bonitos. Lo feo ellos destruyeron, pero lo bonito ellos preservaron. Eso muestra, hermanos, nuestra carne buena, y nuestra carne mala y nuestra carne buena. En nuestra carne, nosotros como cristianos rechazamos la carne, el lado malo, ¿no? Todo que es de la carne, algo malo, mentira, rabia, ¿no? Sensualidad, todo eso nosotros rechazamos. Carne fuera, lejos de la carne. Pero hay un otro lado de la carne que es el lado bueno de la carne, que nosotros guardamos, que apreciamos, que preservamos. ¿Y qué hizo el pueblo aquí? El pueblo preservó los mejores animales. Y Saúl preservó el rey. Entonces Dios habla con Samuel, que era el profeta, y dice: Samuel, vaya a hablar con Saúl, porque Saúl me desobedeció. Y me arrepiento de haber hecho Saúl rey. Entonces cuando Samuel va, Samuel quedó muy triste con esto. Y cuando Samuel va a hablar con Saúl, ¿no? Y Saúl llega así: oh, qué bueno que has venido. Yo obedecí. Yo cumplí todo lo que Dios me dijo para hacer. Algo como: felicítame. Y ahí mientras él hablaba, Samuel escuchó unos bueyes, unas ovejas. Y Samuel obedeció. ¿Y qué bulla es esta? ¿Qué es lo que estoy escuchando aquí? Ahí dice: no, mira, Samuel, es así, no, mira. El pueblo quiso guardar los animales, ¿no? Pero era para ofrendar a Jehová. Es para ofrendar a Jehová. Interesante, ¿no? O sea, era el lado bueno. No preservó para ofrendar. Eso ya fue una cosa que él inventó ahí. Lo que el pueblo vio, dijo: parrilladas. ¿Cómo así? Con esta crisis que estamos, vamos a matar los bueyes y dejarlos ahí. No. Aquí va a haber parrillada, ¿no? Entonces, pero mira, no obedeció totalmente la palabra. Ese es un problema. Bueno, nosotros obedecemos según nuestra conveniencia. Obedecemos, tratamos de obedecer una parte. Obedecemos lo que nos parece que está mal, pero interpretamos quizás lo que la otra parte, porque no nos conviene, o porque nos conviene en algunas formas, y no obedecemos totalmente. Entonces, ¿qué es lo que Samuel le dice de parte de Dios a Saúl? Tiene Dios más placer en que se obedezca a su palabra que en sacrificios. Creer y obedecer. Aleluya. Hermanos, ¿y por qué muchas veces no obedecemos? Por el orgullo. Porque pensamos que sabemos hacer mejor.
pensamos que tenemos la mejor estrategia, o porque queremos agradar a otros. Mira, Saúl probablemente quiso agradar al pueblo, quiso agradar a la gente, pero desagradó a Dios. Hermanos, nuestro corazón debe ser en primer lugar: yo quiero agradar a Dios. Quiero agradar a Dios. Ese debe ser nuestro corazón. Y quizás Samuel no escuchó bien. Na verdad no, porque si era solo un asunto de escuchar, Dios le hubiera perdonado. Pero no fue eso. No solo que él no escuchó bien, él no obedeció. Él actuó según su manera. Entonces vamos a obedecer al Señor, hacerle caso al Señor. Y claro, podemos arrepentirnos, pero en el caso de Samuel, él no se arrepintió. ¿Sabe por qué? Porque cuando ya Samuel dijo de parte de Dios: no, Saúl, se acabó, ya no vas a ser más rey. ¿Cuál fue la reacción de Saúl? Saúl dijo: Samuel, Samuel, no me dejes mal delante del pueblo. Estaba preocupado con qué? Con su posición, con su fama. ¿Con qué cara ahora voy a conducir el pueblo? Por favor, Samuel, ven aquí, esté conmigo, ¿no? Ayúdame aquí. O sea, él realmente no estuvo arrepentido. Si él se hubiera arrepentido de verdad, Dios le hubiera perdonado. Hermanos, que todos nosotros podamos arrepentirnos de verdad de nuestras desobediencias y vamos a escuchar mejor al Señor. Decir: Señor, dame oídos para oír. Amén. Dame oídos para oír. Yo quiero oír porque quiero obedecer. Quiero practicar tu palabra. Amén. Aleluya. Quisiera pedir que ustedes oren de dos en dos. Si ustedes recibieron luz del Señor, arrepiéntanse. Si alguna cosa usted aún no vio, dice: Señor, aún no entiendo, pero abre mis ojos, abre mis oídos, abre mi entendimiento. Señor, quizás yo no te estoy escuchando, estoy distraído. En vez de gastar mi tiempo con tu palabra, estoy asistiendo película, ¿no? Señor, menos película, más palabra. Amén. Sea cual sea su condición, ore con quien está a tu lado y que realmente esas palabras puedan traer luz y cambiar sus vidas, para que tengamos una vida con gozo. Alabado sea el Señor. Amén.